Amén. Buenas tardes, Iglesia Coronilla. ¿Cómo estamos? Excelente, bendecidos. Amén. Un gran saludo a todos los que nos están viendo en este momento en línea. Sean bienvenidos y que Dios bendiga sus vidas. En esta tarde tengo el gran privilegio nuevamente para estar con ustedes y compartir la palabra del Señor. Y como siempre, le doy las gracias a mis pastores por la confianza que ponen en mí para poder llevar a cabo este tiempo con ustedes y poder compartir una palabra que sea de bendición y eficaz para sus vidas. ¿Cuántos lo creen? Amén. Así sea, así sea. Vamos a empezar orando y por favor, únanse conmigo. Vamos a bendecir la vida de nuestros pastores, que son la cabeza de esta iglesia. Y vamos a bendecir su vida, su salud, su hogar. Y vamos a bendecir este tiempo también. Amén. Ok. Padre, te amamos, te bendecimos, te alabamos, te damos gracias por esta tarde y este tiempo maravilloso que tenemos aquí en tu casa con todos nuestros hermanos y hermanas. En este momento nos ponemos de acuerdo y bendecimos la vida de nuestros pastores, bendecimos su salud, que tu favor, tu gracia, tu fuerza esté sobre ellos en todo momento. En el nombre de Jesús, bendecimos su hogar, sus hijos, la vida de Isaac. Padre, que tu bondad siempre esté sobre ellos, que tus ángeles siempre los rodeen, que ellos siempre salgan adelante, que recuperen de cualquier situación de salud, cualquier cosa, Señor, que tú siempre, tu fuerza, tu poder esté sobre ellos siempre, Padre. Bendecimos este tiempo, esta iglesia, bendecimos cada miembro de este lugar, cada persona que se conecta también en este momento, que también sean bendecidos, edificados con tu palabra. Espíritu Santo, háblanos, úsame con tu gracia, con tu poder para transmitir el mensaje en esta tarde y que sea de gran bendición para todos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Aleluya. Ok. Vayan conmigo a Santiago capítulo 5, versículo 16. Hoy les quiero hablar un tema que hemos estado hablando. He hablado sobre este tema en otras ocasiones, pero debido a los tiempos, creo que es muy importante. Vamos a estar hablando de la urgencia de la oración. La urgencia de la oración. Y vamos a ver un par de cosas en este día sobre este tema. En Santiago capítulo 5, versículo 16. La primera parte dice así: y la oración de fe restaurará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Dice, por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros, y orad uno por otros, para que seáis sanados. Y dice aquí esta parte que me quiero enfocar: la oración eficaz del justo puede lograr mucho. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. ¿Y cuántos aquí somos justos en el Señor? Amén. Somos justos, eso es lo que dice la palabra, que en el Señor Jesús somos justos. Entonces, por lo tanto, nuestra oración eficaz puede lograr mucho. ¿Cuántos lo creen? Amén. Tu oración puede lograr mucho. Puede ir mucho más allá de lo que tú esperas. Ahora, interesante, en la versión amplificada dice así, esa última parte donde dice la oración eficaz del justo puede lograr mucho, lo amplía de esta manera. Dice, la oración persistente del hombre justo puede lograr mucho cuando se pone en acción y es hecho efectivo por Dios. Es dinámico y tiene tremendo poder. Dice que es dinámico y puede tener tremendo poder. Una vez más, esa parte donde dice la oración eficaz, dice en la versión amplificada, la oración persistente. ¿Qué tipo de oración? La oración persistente dice, del hombre justo puede lograr mucho cuando se pone en acción y es hecho efectivo por Dios. Es dinámico y puede tener tremendo poder. Ese es el poder que tiene, ese es el resultado
de la oración del justo. Amén. Cuando se pone en acción. Porque sabemos que tenemos que orar. Sabemos que tenemos que orar, pero a veces lo que nos falta es ponerlo en acción. Amén. Sabemos que nuestras oraciones pueden cambiar el mundo, pueden traer salvación a las personas, a nuestros familiares. La oración puede traer sanidad, como dice aquí la palabra. La oración puede resolver problemas que tú estás enfrentando, que otras personas están enfrentando. La oración te puede abrir puertas. ¿Qué no puede hacer la oración? ¿Qué está delimitado por la oración? Nada. Porque dice la palabra que la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Tu oración puede hacer todo lo que tú deseas, todo lo que tú esperas, todo lo que tú te puedas imaginar y aún más. Y en estos tiempos que estamos, estos tiempos que estamos viviendo, no sé si te has dado cuenta. Tal vez sí, tal vez no, pero se está levantando más y más cada día una urgencia tremenda para orar, una urgencia tremenda para que estemos orando por el país, por todo lo que está pasando aquí en este país, por todo lo que está pasando en el mundo, en relación a este país, por el gobierno. Por cambios, por leyes, por persecución también. Y cuando hablamos de persecución, muchas veces pensamos lo que hemos leído en la palabra, ¿no? O lo que pasa en otros países que son bien como anticristianos, donde la iglesia, donde el cuerpo de Cristo sufre persecución en el sentido de que otras religiones van en contra del cristianismo, van en contra de la palabra, van en contra del nombre de Jesús. Y cuando pensamos en la persecución, pensamos cuando echan preso a las personas por sus creencias, echan preso a las personas por cargar Biblia, por predicar a Jesús, o incluso hasta matan a esas personas, como lo hemos leído en la palabra también. Pero puede ser que por los tiempos que estamos viviendo, si no te has dado cuenta cómo van las cosas, poco a poco está entrando más y más la persecución aquí en Estados Unidos. Tal vez hemos tenido en algún momento la idea de que Estados Unidos pues es esa nación grande, y sí lo es, una nación bendecida, una nación fundada por personas cristianas con una ideología tremenda. Y que aquí podemos practicar la religión, podemos practicar nuestras creencias liberamente sin tener temor de persecución. Pero si no te das cuenta, cada día más y más se está enfrentando más y más persecución. Y puede ser de que aquí en este país no va a ser el mismo tipo de persecución que tú ves en la palabra, donde te van a arrestar por lo que tú crees, por lo que tú predicas. Tal vez no en estos momentos. Tal vez tu vida no va a estar a riesgo por lo que tú dices, por lo que tú crees. Pero aún así está entrando una persecución más y más cada día. Otro tipo de persecución donde ya no hay lugar para el cristianismo. No hay lugar en el cristianismo, y por todos los ángulos, por todas las direcciones de la sociedad aquí, entra un tipo de persecución donde no hay lugar para lo que tú crees, no hay lugar para lo que tú confesas. De tal modo de que pueda ser de que el cristianismo aquí tal vez no se ataque de la misma manera que en otras partes del mundo, pero no estás con la corriente, no estás con lo normal, estás fuera del lugar, fuera del orden, fuera de lo común. Y tal punto como que puede llegar al punto que el cristianismo aquí se puede ahogar. ¿Por qué? Porque de la forma que va avanzando las leyes, la manera que va avanzando la sociedad, el hombre aquí ya no va a tener lugar para el cristianismo, no va a tener espacio para incluir
a esas personas. ¿Sí me explico? Pero aún así, ese es un tipo de persecución que se puede ver y está sucediendo. Y por eso tenemos que estar orando, nos dice la palabra. Y muy interesante, se me venía a la mente, debido a los tiempos, el libro de Daniel, en el capítulo 7, versículo 25, hablando de estos últimos tiempos y la apariencia de este anticristo. Dice la palabra ahí en Daniel 7:25. Hablando de la apariencia de este hombre, dice, y él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo e intentará cambiar los tiempos y la ley. Y les serán entregados en sus manos por un tiempo, por tiempos y por medio tiempo, es decir, 3 años y medio. Está hablando ya de otro tiempo más adelante. Pero dice que se proferirá palabras contra el Altísimo y dice afligirá a los santos del Altísimo. O sea, afligirá a los santos del Altísimo. Dice, e intentará cambiar los tiempos y la ley. No está hablando de la ley de Moisés, ¿verdad? Porque este es el Antiguo Testamento. No está hablando de ese tipo de ley. No está diciendo que va a cambiar la ley de Dios, sino que está hablando de leyes, está hablando de gobiernos, está hablando de tiempos, de una era, de una sociedad. Está hablando de que este hombre se va a procurar, de que va a intentar cambiar la estructura del tiempo, de la sociedad, del estilo de vida. Va a cambiar las leyes de tal manera que se va a perseguir los santos del Altísimo. Que se va a perseguir los santos del Altísimo. Y esto no es algo que tenemos que esperar hasta el fin del tiempo para que suceda, porque el mismo apóstol Juan dice de que aunque no apareció el anticristo, dice él de que ese espíritu del anticristo aún ya está presente. Imagínense, eso lo había dicho casi 2000 años atrás y aún hasta hoy en día está presente. Si estuvo presente en aquel tiempo, ¿cuánto más ahora en ese tiempo, ya que el tiempo se acerca? Pero dice que intentará cambiar los tiempos y la ley. Les será entregado en sus manos por tiempo y medio tiempo. Dice que va a afligir a los santos del Altísimo. Eso es lo que dice en la Biblia de América. En la Reina Valera dice que va a quebrantar. Dice quebrantará a los santos del Altísimo. La nueva traducción viviente dice oprimirá, que va a oprimir a los santos. Pero en realidad la palabra ahí original en el griego tiene que ver con la idea es como agotar, como que va a cansar, va a agotar, va a desgastar. Tiene la idea como cuando uno usa la ropa tanto que se comienza a deshacer, tantas lavadas, tanto uso. Por ejemplo, la gente que trabaja en construcción lo sabe muy bien, que tal vez qué tan rápido se le desgasta la ropa. Esa es la idea, de que se agota, se gasta de tal manera que ya no sirve, que ya no tiene uso, tiene muchos hoyos, ya no se puede reparar. Tiene el sentido de como de hostigar. Y ese es un tipo de persecución. Entonces dice aquí la palabra, lo que está diciendo, cuando dice que va a afligir o que va a quebrantar, es que se va a enfocar en tratar en estos tiempos en agotar, en cansarnos, en desgastar a este cuerpo, a hostigarlos de tal manera que algunos se van a cansar de ser cristianos. Algunos se van a cansar de ese estilo de vida. Unos van a estar desgastados, dice la palabra. ¿Por qué? Porque se va a enfocar en cambiar los tiempos y cambiar las leyes de tal manera que va a entrar este tipo de persecución, donde tal vez
Aquí no va a haber como matanzas de cristianos, no va a haber como echar a presos, pero ser cristiano va a llegar al punto donde puede ser que es como algo que por las leyes, por la sociedad, es algo que constantemente te va desgastando, te va una carga encima. Dice cambiar las leyes y los tiempos. Y juntamente con esto, si van conmigo, ¿y por qué digo todo esto? Dice la palabra en Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, también hablando sobre estos tiempos. Lo voy a leer desde el versículo 11 para que tengan un poquito de contexto lo que dice la primera parte del 12. Dice así: ellos vencerán por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Dice el versículo 12: por lo cual regocijaos, cielos, y los que moráis en ellos. Pero esta segunda parte: ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Sabiendo que tiene poco tiempo. Sabiendo que tiene poco tiempo. Esa palabra tiempo tiene que ver con una ocasión bien breve, una temporada bien breve para hacer todo lo que tiene que hacer. ¿Cómo reaccionas en la vida cuando tú tienes poco tiempo? Cuando sabes que tienes como una fecha límite para hacer algo y ya se está acercando y no lo has terminado, no lo has logrado. ¿Cómo actúas cuando estás bajo esa presión de que se te va a acabar el tiempo? Te apresuras, te buscas cómo, te aceleras, haces todo lo posible, te mueves como nunca antes, haces todo lo imaginable posible para que tú cumplas, especialmente si es tu responsabilidad o tu deber, etcétera, etcétera. Buscas cómo. Y muchas veces así somos en la vida. Nos acostumbramos a trabajar, a hacer cosas bajo presión, porque sabemos que tenemos poco tiempo. Yo me recuerdo cuando estaba en la universidad, y pues mucho de la universidad tiene que ver con entregar reportes, escribir papeles largos, 10, 15, 20 páginas. Esos son tus exámenes finales. Y a pesar de que nos daban tanto tiempo, semanas, nos explicaban todo, yo lo reconozco, tal vez como muchos estudiantes que hay aquí también, y es de que la realidad es que yo no era muy efectivo hacer esas tareas, esos reportes sin la presión, porque tenía el tiempo. Entonces no había esa urgencia, no había esa carga encima. Y muchas veces, a pesar de que aún a veces intentaba tratar de empezar a tiempo o poco a poco, siempre me encontraba en los últimos días, incluso la última noche, tratando de terminar ese papel. A veces incluso terminando minutos antes de entregarlo. Simplemente lo terminaba y lo tenía que ir a imprimir y llevarlo a la clase para entregarlo como el examen final. Justamente antes de esa clase lo tenía apenas terminado, ¿verdad? Y dice, ¿por qué me hacía esto? ¿Por qué me hago sufrir tanto? Pero no sé si soy el único aquí, pero lo que puedo entender es que a veces procrastinamos, dejamos las cosas para más tarde, porque pensamos que el tiempo está a nuestro lado. Nos sentimos bien, nos sentimos bien o preferimos esa comodidad del momento, de no sentir la urgencia, de no sentir esa carga. Pero cuando sentimos esa presión, la hacemos. Yo no sé cómo la hacía. O sea, eran noches sin dormir, solo para llevar a cabo eso. ¿Por qué explico todo esto? Es porque para hacer entender lo que dice aquí, cuando dice que el diablo está en esta tierra y sabe que tiene poco tiempo, especialmente en estos tiempos. Entonces,
Si nosotros como somos, cuando estamos bajo presión para hacer las cosas, ¿cómo va a ser el enemigo sabiendo que tiene tan solo poco tiempo y mucho más hoy en día? Y yo creo que por eso es que, sin entrar a la política ¿verdad?, los eventos del mundo, por eso creo que estamos viendo tantas cosas como lo estamos viendo. El mundo está cambiando más rápido que nunca. ¿Por qué? Porque el tiempo es corto. Y todo tiene que suceder de acuerdo a como la palabra lo indica. Los avances que hemos tenido en este último siglo son mucho más que los avances de muchos siglos combinados de tiempos atrás. Es decir, como por ejemplo, pensando después de Cristo, o sea, los avances en los siglos del hombre tal vez fueron así, y tal vez en el último siglo es como que de repente tanto cambio, tanto como apresuramiento, tanto avances. ¿Por qué? Porque el tiempo es corto. El tiempo es corto. Tenemos un tiempo muy corto si no te has dado cuenta. Y por eso tenemos que tener esa urgencia de orar. No podemos dejar que el enemigo aproveche del momento, del tiempo, de esos últimos tiempos que él tiene para hacer todo lo que quiere hacer. Porque entendemos que lo que quiere hacer es no esperar al tiempo de la palabra, sino que avanzar en lo más posible para lograr más con el tiempo corto que tiene. Pero ¿qué nos enseña la palabra? Si vamos a Hechos capítulo 12, vamos a ver un par de ejemplos. Hechos capítulo 12, dice así la palabra. Dice, por aquel tiempo, versículo 1, por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para para maltratarlos. E hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan, uno de los apóstoles. Dice, y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura. Dice, y habiéndolo tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 piquetes de soldados para que lo guardaran, con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Así pues, Pedro era custodiano en la cárcel, pero miren aquí, dice esto, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. En la versión amplificada dice que hacían oración ferviente y persistente. Habla de un tipo de oración, pero también habla de una consistencia de esa oración. O sea, era una oración rogando, pidiendo, intercediendo, pero también era una oración constante, persistente, continua por la vida de Pedro. Lo que da a entender aquí, pues por lo poco que tenemos aquí, es de que el enemigo estaba avanzando. El enemigo estaba avanzando aquí contra la iglesia después de un tiempo de paz que había tenido esta primera iglesia. Pero cuando echó manos a Jacobo o Santiago, lo da a entender como que tal vez la iglesia no se despertó, no se dio cuenta, no pensaba que iba a llegar a tal extremo la cosa. Y de repente dice la palabra de que Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos. Tal vez por eso, como para maltratarlos, porque nos enseña la palabra en otras ocasiones que, así como con Pedro, de que los echaban a la cárcel, los maltrataban, los golpeaban y luego los soltaban. No sé si tal vez pensaron, bueno, pues tal vez como en esa ocasión le va a pasar lo mismo a Jacobo, lo van a tratar, lo van a golpear, le van a decir que no prediquen el nombre de Jesús y ya, pues que se vaya. Él es digno, somos dignos de eso y mucho más para sufrir para el Señor. Pero como que se durmió la iglesia. Es como que se durmió la iglesia y de repente dice que hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Y entonces el enemigo vio como que a los judíos
a este rey, a los judíos le favoreció eso. Entonces quiso hacer más. Si lo puedo hacer con un apóstol, le voy a hacer con otro. Y echaron manos sobre Pedro. Y como que ahí le hizo clic a la iglesia. Y dijeron, si no oramos, si no nos levantamos, si no hacemos algo, lo mismo que le pasó a Jacobo, le va a pasar a Pedro. ¿Y qué dice la palabra que hicieron? Dice la palabra que empezaron a hacer una oración ferviente, una oración persistente. Rogaron al Señor por la vida de Pedro. Rogaron por su vida. ¿Y qué pasó? Pues ahí pueden leer, no tengo todo el tiempo para explicarlo, pero un ángel intervino ahí en la vida de Pedro y lo sacó de la cárcel. Pero interesante porque dice aquí, les dije que la palabra dice que hicieron una oración ferviente y una oración persistente. Y dice la palabra más adelante, a ver si lo encuentro aquí rápido, dice que cuando él llegó a la casa de María, la madre de Juan o Marcos, dice, ¿dónde está? A ver. Dice en el versículo, ya lo encontré, dice aquí, versículo 12, dice, que cuando llegó a esa casa, dice, al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, dice, donde muchos estaban reunidos y oraban. O sea, eso habla de la etapa, de la clase de oración ferviente y persistente. Empezaron a orar por Pedro y seguían orando por él. Dios intervino, lo sacó de la cárcel, fue a esta casa y cuando tocó la puerta resulta que esta iglesia que estaba ahí reunida estaba orando. Estaban orando, estaban reunidos y estaban orando. Lo más probable es que estaban orando por Pedro. Ese es el tipo de oración que estaban haciendo, una oración ferviente, una oración persistente por la vida de él. Persistente para que no tuviera el mismo resultado del otro apóstol. ¿Por qué? Porque el enemigo no para. El enemigo no para. Siempre va por más. Siempre va viendo cómo puede seguir avanzando. Está buscando cómo cambiar los tiempos, cómo cambiar las leyes, porque sabe que su tiempo es corto. Sabe que su tiempo es corto. Y mientras la iglesia todavía está aquí, mientras todavía estamos aquí, mientras el Señor no nos ha llevado, todavía tenemos la oración, todavía tenemos nuestra voz, todavía tenemos el poder de la oración para causar cambios, para detenerlo, para que las cosas no sigan avanzando de su manera por el momento. Por eso tenemos que orar. Cuando hablo de tener que orar, no estoy hablando de una oración religiosa, porque yo sé que yo puedo decir aquí tranquilamente que o sea, no los quiero incomodar, pero yo sé que muchos aquí no oran o no oramos como deberíamos estar orando. Lo tenemos que reconocer. Pero no se trata de una oración religiosa, porque muchas veces estamos cómodos o no queremos orar o no sé, o lo hacemos por un acto religioso. Oras porque sabes que lo tienes que hacer. Oras porque sabes de que vas a traer cambios. Y no estoy hablando nuevamente de una oración religiosa. Por ejemplo, cuando Abraham fue visitado por el Señor y dos ángeles. Ellos iban en camino a Sodoma y Gomorra porque habían escuchado de toda la maldad. Y todo eso lo pueden encontrar en Génesis capítulo 18, 19. Pero todo lo que ven en el Antiguo Testamento es como una sombra, como un ejemplo de las cosas por venir. Dice que había llegado la maldad de tal punto que Dios iba a venir a ver si en verdad todo lo que había escuchado era cierto para destruir a Sodoma y Gomorra por el pecado que había ahí. Y encontramos ahí en esa historia una interacción entre Abraham y el Señor. Podemos decir que es un tipo de oración. Y podemos ver en esa interacción que Abraham hablaba con el Señor. Él hablaba con el Señor y él
prácticamente él rogaba por esos pueblos. Él como intercedaba por ellos. Señor, ¿de verdad los vas a destruir si hay 50 justos? Si hay 40, si hay 30. O sea, creo que bajó hasta 10. ¿Verdad? Y el Señor dijo que por causa de 10 no lo va a hacer. Y así se quedó. Pero si tú lees la historia, ¿qué sucedió? El Señor bajó y la verdad es que no encontró, aparte de Lot y su familia. Y fueron los únicos que fueron rescatados de ahí. Y se destruyó Sodoma y Gomorra. A lo que quiero llegar es que hay eventos en la palabra que están escritos. Hay cosas que van a suceder, pero tienen su momento, tienen su tiempo. Pero aún así no se trata de simplemente aceptar las cosas o quedarse con los brazos cruzados. Porque cuando tú oras, cuando tú intercedes, cuando tú rogas con el Señor, tú puedes causar ciertos cambios. Abraham oró por los justos y a causa de esa oración, de esas peticiones, se salvó la vida de Lot y su familia. Los ángeles personalmente lo sacaron de ahí. Y así quiere que el Señor hagamos en estos tiempos. Cuando oramos por las personas, cuando oramos por el gobierno, cuando oramos por las naciones, cuando oramos por las cosas que están sucediendo. Hay cosas que no podemos cambiar, pero podemos poner al enemigo en su lugar. Decirle, esto no es tu tiempo. No puedes avanzar todavía. No puedes hacer estas cosas todavía. Mientras la iglesia está aquí, tú no puedes hacer estas cosas. Tú no puedes aprovechar del gobierno. No puedes aprovechar de la sociedad. No puedes aprovechar de las naciones. Pero alguien se tiene que parar. Alguien tiene que rogar. Alguien tiene que interceder. Alguien tiene que hablar con el Señor. Y ese alguien tiene que ser tú. La palabra dice en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 1, dice el apóstol: exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres y por los reyes y por todos los que están en la autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Amén. Dice, para que podamos vivir un tipo de vida en estos tiempos. El apóstol nos dice que ante todo debemos que presentar rogativas, oraciones y peticiones por todos los hombres, por el gobierno. Entonces, de aquí yo entiendo que hay ciertas cosas, y también les he mencionado en otras ocasiones, cuando he tenido la oportunidad de orar, de predicar con ustedes, pero hay por lo menos 3, 4, digamos, por lo menos unas 4 áreas por las cuales debemos estar orando de acuerdo a esto, de acuerdo a lo que entiendo. Y lo primero no en un específico orden, sino que simplemente es la forma que lo escribí, pero cuando nos llama la palabra que debemos estar orando en todo momento, orando sin cesar, presentar todo tipo de rogativas, oraciones y peticiones, pues número 1, pues debemos estar orando por la iglesia. Amén. Debemos de orar por este lugar porque aquí te congregas. Aquí está tu familia en Cristo. Aquí invertimos nuestro tiempo, nuestros recursos. Por lo tanto, tenemos que buscar el bienestar de este lugar. No podemos simplemente ser como un espectador y recibir de todos los beneficios. Lo mínimo que puedes hacer, lo mínimo, es tu oración a favor a este lugar. Si no sabes por qué orar, pues pregúntale a un pastor, pregúntale a los pastores cuáles son las necesidades de este lugar. Y ahí tienes tus peticiones para la oración. Es algo que tenemos que estar haciendo constantemente. ¿Cuántos aquí oran por este lugar? No levanten su mano, porque no sé que no todos lo hacen. Pero tenemos que estar orando constantemente, persistentemente, fervientemente por este lugar. No ocasionalmente, no en vez en cuando, no cuando nos recordamos, es algo diariamente, porque este es tu hogar. Cuando tú buscas el bienestar de este lugar, tú también prosperas. Así de sencillo es. Amén. Entonces, ora siempre por este lugar. Dice la palabra para que podamos vivir una vida tranquila, sosegada, con toda piedad y dignidad. Yo diría para que nos podamos congregar siempre de una manera tranquila,
sosegada y con toda piedad y dignidad. Que no tengamos problemas de la ubicación, del lugar, de la ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Para que siempre tengamos un lugar que podamos, sin ningún temor, sin ninguna preocupación, sin ninguna complicación, estas puertas siempre estén abiertas para nosotros. Amén. Amén. También debemos de estar orando de acuerdo aquí, dice, por aquellos que están en poder. Dice, por los reyes y por todos los que están en autoridad. Debemos estar orando siempre por el gobierno. Amén. Siempre por el gobierno. Y sin entrar mucho a detalle de esto, si tú estás al tanto con todo lo que pasa, lo que está pasando es increíble. Y pues sí, la palabra lo habla y a cierto punto es una decepción. Porque uno viene a este país con la ilusión que aquí puede encontrar el sueño americano, de que aquí se hacen las cosas diferentes. Uno viene sí o no, venimos de países que sabemos que ha visto mucha corrupción y sigue habiendo mucha corrupción contra los pueblos, en el gobierno, etcétera, etcétera. Pero cuando te das cuenta de que aquí también pasa lo mismo, simplemente se esconde más, pero pasa lo mismo. Y cuando te das cuenta, tú dices, Dios mío, aquí no es muy diferente a un país del tercer mundo, porque pasa lo mismo. Y es increíble, pero simplemente se esconde, se oculta de tal manera de que pues por encima todo se ve bien, por encima todo se ve perfecto, todo se ve tranquilo. Pero aquí Estados Unidos, la verdad, lamentablemente no es muy diferente de muchos de los países de donde salieron, de donde vienen. Es lo mismo, en algunos casos peores. Simplemente aquí hay más influencia, más recursos, pero también pues obviamente más espacio para que uno pueda prosperar. Pero la realidad es que los gobiernos son mucho diferentes. Por eso tenemos que estar orando. Porque no se trata de un partido o un grupo o una persona. Cuando el enemigo está influenciando, cuando está aprovechando del tiempo, no importa quién está en poder, quién está aquí, quién está allá. El enemigo va a hacer todo lo posible para influenciar, para cambiar las leyes y para cambiar los tiempos. ¿Sí me explico? Entonces, la iglesia se tiene que levantar y tiene que orar siempre, constantemente. Porque cuando oramos por el gobierno, estamos deteniendo al enemigo, deteniendo sus avances en contra de los tiempos y en contra de las leyes. Si te has dado cuenta, se ha aprovechado mucho de las leyes, se han cambiado mucho las leyes en este mundo, en esta nación, de tal manera para levantar una nueva generación que no tiene temor a Dios, que no tiene ningún respeto a Dios, que no tiene lugar para Dios, para la iglesia, sin tener que perseguirnos. Lo está haciendo con una nueva generación que se va a levantar y no va a tener lugar en su corazón para el evangelio. Porque se está aprovechando del tiempo, se está aprovechando de las leyes. Y no nos podemos quedar dormidos. Tenemos que despertar, tenemos que orar. Amén. Tenemos que aprovechar el tiempo. También tenemos que orar, número 3, por personas y por naciones. Naciones significa, de acuerdo a la palabra, muchas veces la palabra nación tiene que ver con no un país, sino que un grupo de personas, un clase de personas. Tenemos que estar orando por las personas, por los amigos, por las familiares. Porque cuando oramos por ellos, cuando oramos por la salvación de ellos, lo que estamos haciendo es que estamos causando que hayan menos personas que caigan bajo la influencia del enemigo. Para que haya menos personas que caigan bajo la influencia del enemigo. Y de esa manera podemos ponerle como un alto, un detén a los avances, porque hay menos personas bajo la influencia o que caigan bajo la influencia o la manipulación del enemigo. Dice la palabra que presentemos, que hagan todo rogativo, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, dice la palabra. Versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todas las naciones, todas las personas sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad.
cuando vienen al pleno conocimiento de la verdad, ellos son rescatados del plan, de la manipulación, de la influencia del enemigo. Amén. Entonces tenemos que orar por las personas, por las naciones. Efesios capítulo 5, versículo 14, dice así. Efesios 5, 14 dice, por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Versículo 15 dice, por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Versículo 16 dice, aprovechando bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seas necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Dice, no seamos necios, sino que lleguemos a entender, a realizar, a comprender cuál es la voluntad del Señor para nuestras vidas, para estos tiempos. El Señor quiere que oremos. El Señor quiere que la iglesia se levante, que use su voz, que declare, que profetice, que cause cambios. Pero tenemos que despertar. Nos tenemos que despertar. Tenemos que levantarnos. Tenemos que tener cuidado cómo andemos. No nos dejemos llevar. No sigamos la corriente de esos cambios que estamos viendo en las leyes y en estos tiempos. Más bien despiértate, ponte a orar, busca cuál es la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor para tu vida? ¿Cuál es la voluntad del Señor para estos tiempos que estamos viviendo? Porque el tiempo es corto. Dice, por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Si el enemigo está aprovechando bien el tiempo, porque sí lo está haciendo, lo está aprovechando muy bien, porque su tiempo es corto. ¿Cuánto más la iglesia? Amén. Se supone que esta es la era de la iglesia. Esta debe ser la era de la iglesia. Amén. Entonces tenemos que hacer algo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El Señor también, para ir terminando, nos da un ejemplo tremendo de esto en Lucas capítulo 18, del versículo 1 adelante. Dice, y le refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer, diciendo, había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Y había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente. Recuerden esa oración persistente, esa oración constante, diciendo, hazme justicia de mi adversario. Por algún tiempo él no quiso, pero después dijo para sí, aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Amén. Dice, este es un hombre que dice que no tenía ningún temor al hombre ni a Dios. Pero ¿qué pasa? Dice que si esta mujer sigue viniendo, persistiendo con su consistencia, pidiendo, el mismo juez dice, no sea de que si yo dejo que esta mujer siga haciendo lo mismo, dice, me agote la paciencia, me agote. Y eso es lo que el enemigo hace contra la iglesia, contra el cuerpo de Cristo. Dice que los quiere agotar, nos quiere desgastar, a tal punto que abandonemos, dejemos de creer, dejemos la iglesia, dejemos al Señor. Pero aquí dice, no sea de que por venir continuamente, sí, porque continuamente ella venga a atacarme, pedirme constantemente, darle, me agote la paciencia. Versículo 6, y el Señor dijo, escuchad lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? O sea, ¿acaso no va a responder Dios a esas personas que están constantemente clamando, constantemente orando, constantemente persistentes en sus oraciones?
¿Acaso no se va a mover Dios? Claro que sí. Claro que sí, obvio que sí. Amén. Claro que lo va a hacer. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero miren esto. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Dice, no obstante. Interesante que el Señor terminó esa parte ahí, como diciendo, hay algo que yo sé que ustedes todavía no saben, como refiriéndose a algo que iba a venir. No obstante, prácticamente está diciendo, cuando yo regrese, ¿hallaré fe en la tierra? ¿Hallaré este tipo de persistencia? ¿Hallaré este tipo de consistencia de aquellos que dicen profesar que tienen la fe? ¿Hallaré ese tipo de mujeres, de este tipo de viuda en aquellos tiempos? Porque el Señor sabe algo. Sabe algo. Da a entender que van a venir tiempos donde al momento, pues, si tú lees, si tú sabes, si tú estudias, tú sabes, pero cuando regrese se da a entender, se sabe de acuerdo a la palabra, cuando regrese el Señor, o sea, no va a ser el mundo no va a ser un lugar donde tú quieres estar. El mundo va a estar en un desorden completo donde no vas a querer estar aquí. Te vas a querer haber ido con el Señor cuando Él venga por la iglesia, no cuando Él regrese, porque no va a haber este tipo de fe, porque el enemigo va a agotar la iglesia, va a agotar a aquellos que se quedan, va a desgastarlos, va a hacer todo lo posible para afligir, para perseguirlos. Pero mientras tengamos tiempo, mientras estemos aquí, mientras existe la iglesia, tenemos que hacer algo, tenemos que orar. Y por eso, hermanos, hermanas, estamos llamados a estar orando urgentemente, porque los tiempos son cortos, los días son cortos, el tiempo se está acabando. Y no podemos dejar que, la palabra dice que el enemigo es astuto. O sea, ¿cuánto más tenemos que hacer nosotros si tenemos el entendimiento correcto, sabiendo cómo y si percibimos los tiempos? Tenemos que orar por la iglesia, tenemos que orar por el gobierno, tenemos que orar por las personas y naciones. Pero también quiero terminar con esto, también tienes que orar por tu salvación. Si tú estás aquí por primera vez y nunca has hecho ese tipo de oración, hoy es tu oportunidad. Antes de todas estas otras oraciones, es sumamente importante que tú ores por tu salvación. Amén. Es muy importante porque los tiempos no se van a poner más fácil. Las cosas no van a regresar como antes. Las cosas van a seguir acelerando, complicándose. Y no me tienes que creer a mí. Simplemente tienes que estudia los tiempos, estudia bien, hace una buena investigación, te vas a dar cuenta de en realidad cómo están las cosas en el mundo ahorita. Pero es urgente que tú ores por tu salvación en este día, tal como es urgente que oremos por la salvación y a las naciones de otras personas. Así como es urgente orar por el gobierno, por este gobierno, por los otros gobiernos. Y también orar por la iglesia, por esta iglesia donde nos congregamos. Pongámonos de pie, por favor. No sé si estás aquí por primera vez o tal vez tú nos estás viendo en este momento por primera vez, pero yo quiero que este día recibas el mayor regalo que tú puedas
recibir en tu vida y se llama la salvación. Es recibir al Señor en tu corazón. Amén. Yo quiero guiarnos en una oración porque es muy importante que tú hagas esto en tu vida, porque tu eternidad depende de esto. No hablo de religión, no hablo de un cambio de estilo de vida, etcétera, etcétera. No. Yo estoy hablando de tu condición después que tú te vayas de este mundo. Es muy importante, es urgente. Estoy hablando de romper la influencia del enemigo sobre tu vida. Aunque tú digas que no, pero si no estamos bajo Dios, estamos bajo el mundo. Es muy importante.